Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes, docente. Nosotros les vamos a hablar el día de hoy de cáncer de estómago. La siguiente, por favor. Vamos a hablar rápidamente sobre la epidemiología aquí en el Ecuador. Entonces, tenemos que el cáncer de estómago es la tercera causa de muerte en el mundo en ambos sexos, con un porcentaje del 8.8% que representa 723.000 muertes. En Ecuador, el cáncer de estómago ocupa el primer lugar de incidencia en ambos sexos, con una tasa de incidencia en aumento de 16.85 por 100.000 habitantes, según Globocam del 2012. De acuerdo con datos de la agencia gubernamental del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, en el 2018 se reportaron 1.687 defunciones con un porcentaje de 2.3 de la mortalidad y un total de casos de 9.8 por 100.000 habitantes. Un estudio que se realizó también en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en el 2012 al 2017 con 159 pacientes dio resultados de una mediana de 61 años con el 52.80% de pacientes que eran masculinos, 72% de esos pacientes tenían un loquio regionalmente avanzado y diseminado y el 50% de los pacientes fueron diagnosticados en etapas avanzadas con un mal pronóstico y una alta mortalidad. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la clínica. La mayoría de los pacientes van a ser sintomáticos y el diagnóstico inicial se va a dar por la pérdida de peso del paciente y por el dolor abdominal. La pérdida de peso aquí es por ingesta calórica insuficiente y no por un aumento en el catabolismo. Esta pérdida de peso puede ser causada por anorexia, náuseas o saciedad temprana, dolor abdominal o disfagia. Las náuseas o la saciedad temprana van a darse por una masa tumoral, incapacidad del estómago de distenderse o también a veces se presenta obstrucción de la salida gástrica por tumor distal avanzado. El dolor abdominal se va a caracterizar por ser en epigastrio, es un dolor vago, leve y se vuelve cada vez más intenso. En la disfagia tenemos que se va a presentar como que más comúnmente en pacientes que tienen cáncer de estómago proximal o en la unión esófago-gástrica y hay que distinguir de una pseudoacalasia por afectación del plexo de Auerbach por obstrucción maligna cerca de la unión gastroesofágica. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El 25% de los pacientes van a tener antecedentes de úlceras gástricas. Podemos también encontrar sangrado gastrointestinal oculto con o sin anemia por déficit de hierro, que es más frecuente que las melenas o hematemesis que se van a presentar en un 20%. Cuando nosotros hacemos el examen físico también podemos encontrar masas abdominales palpables, que va a ser común en una enfermedad ya avanzada y de larga evolución. Cuando nosotros ya tenemos metástasis, vamos a ver que estas se van a presentar en el hígado, en superficies peritoneales y en ganglios linfáticos no regionales o distales. Con menos frecuencia vamos a encontrar en ovarios, en el sistema nervioso central, donde se va a afectar el cerebro o las leptomeninges, también en huesos, intratorácica o tejidos blandos. En diseminación linfática encontramos al hacer un examen físico ganglios linfáticos supraclaviculares izquierdos o nódulo de Virchow. Podemos encontrar nódulos periumbilicales o el nódulo de la hermana Mary Joseph o un nódulo axilar izquierdo o nódulo irlandés. En la diseminación peritoneal, como dijimos, era raro encontrar en el ovario, por eso se puede encontrar agrandado, llamado tumor de Krupperger o masa en fondo de saco. El paciente también puede presentar ascitis y esto es una indicación de carcinomatosis peritoneal. Podemos encontrar masas hepáticas palpables que nos indicarían metástasis y estas generalmente van a ser multifocales, van a ser difusas y van a estar asociadas a concentraciones de fosfatasa alcalina sérica elevada. Cuando nuestro paciente presenta ictericia o clínica de insuficiencia hepática, se va a dar en enfermedad ya metastásica avanzada. Los pacientes con ictericia tienen obstrucciones en la salida gástrica y rara vez podemos encontrar también emesis feculenta, que es el paso de material recientemente ingerido en las heces, que se ve como una fístula gastrocólica maligna. Y en las manifestaciones paraneoplásicas nosotros vamos a encontrar hallazgos dermatológicos como por ejemplo la queratosis seborreica difusa o signo de la Lesser-Treland, acantosis nigricans que van a ser parches aterciopelados de pigmentación oscura en los pliegues de la piel. Otras van a ser la anemia hemolítica microangiopática, nefropatía membranosa y estados de hipercoagulabilidad o síndrome de Trousseau. Puede desarrollar nuestro paciente también una embolia pulmonar.
O también una poliarteritis nodosa, que es la única manifestación de un cáncer ya gástrico temprano, pero que puede resolverse con cirugía. La siguiente, por favor. Ya. En los hallazgos de imagen nosotros vamos a tener imágenes transversales como la tomografía con contraste. Nos da información sobre un tumor primario y también podemos ver así que cuando esta es de bajo volumen, podemos ver metástasis peritoneales, hepáticas y perigástricas, además de también algunos ganglios distales. En el estudio de Vario vamos a ayudarnos para identificar úlceras gástricas malignas como lesiones infiltrantes y cáncer gástrico, pero que sea temprano. El 50% pueden ser falsos negativos, ya que tiene una sensibilidad del 14%. Por eso no es muy común usarla como diagnóstico este estudio, pero se utiliza para la linitis plástica, debido a que la disminución de la disensibilidad del estómago rígido va a darnos una apariencia de frasco de cuero, y esto se hace más evidente en este estudio de Vario. Y endoscópicamente nosotros aquí podríamos verlo de una manera normal. La siguiente, por favor. Ya, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico en estos pacientes? Primero, vamos nosotros a basarnos en el tema de la clínica, porque vamos a tener pacientes que presentan dolor abdominal o pérdida de peso. También han tenido antecedentes de úlcera gástrica o debido a hallazgos de la endoscopía digestiva alta que nos den una como pauta para nosotros identificar que ese tejido no está de una manera correcta. Igualmente en imágenes radiológicas, como nos comentaba nuestra compañera antes. Para esto nosotros necesitamos un examen histológico del tejido tumoral gástrico, para lo cual nosotros nos vamos a basar en una endoscopía superior con biopsia, la cual se debe realizar mediante una biopsia de cualquier úlcera gástrica que parezca sospechosa, ya que el 5% de las úlceras malignas tienden a aparecer úlceras benignas macroscópicamente. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que toda biopsia que nosotros encontremos que nos parezca sospechosa sea biopsada. También es importante el uso temprano de la endoscopía superior en pacientes que presentan molestias gastrointestinales, ya que se ha asociado que estos exámenes de manera temprana o al momento de la visita del paciente se han asociado con una mayor tasa de detección de cánceres gástricos temprano, lo cual es una ayuda bastante grande. Ya, el diagnóstico vamos a hacer mediante también la imagen que nosotros vamos a observar en la ecografía, perdón, en la endoscopía, la cual tiene una apariencia típica, que es una masa friable y ulcerada, como tienen ahí en las imágenes A y B. Estas úlceras van a tener pliegues que rodean como un cráter, que es de la úlcera, que son nodulares, tienen forma de palillo y están fusionados y que se detienen antes de entrar al borde de la úlcera, como está la flecha verde. Aquí vemos como unas asas que ingresan al borde de la úlcera, pero se detienen ahí. También tenemos márgenes de úlceras sobresalientes, como en la flecha tomate, que son irregulares y también están engrosados. También son sugestivos de una úlcera maligna. En este caso también la mucosa gástrica puede parecer normal en pacientes que tienen esta enfermedad de la linitis plástica, pero no tenemos que confiarnos, ya que este tipo de enfermedades son muy agresivas. Entonces nosotros tenemos que realizar los exámenes adecuados para no sobrepasar este tipo de diagnósticos. También se hace el diagnóstico de la linitis plástica mediante endoscopio. Y también es importante recalcar que esta linitis es responsable de la gran mayoría de cánceres gástricos que la endoscopía superior no logra diagnosticar. Estos tumores tienden a infiltrar agresivamente la mucosa y la submucosa y la capa muscular propia. Y es posible que no haya hallazgos en la mucosa superficial, para lo cual nosotros realizaremos exámenes más específicos, ya que también es importante recalcar que la pobre distensibilidad del estómago puede ser el único hallazgo en la evaluación endoscópica, pero no nos va a guiar hacia una linitis plástica. Ya. Por último, las biopsias mucosas superficiales pueden ser falsamente negativas, ya que estos tumores, como les decía, tienden a infiltrar la submucosa y la capa muscular propia, para lo cual nosotros tenemos que hacer una técnica correcta. Vamos a hablar acerca de la estadificación de esta enfermedad. Esta parte es muy importante, ya que nosotros nos permite, primero, guiar la terapia. Segundo, predecir el resultado de una manera más confiable o predecir un pronóstico de estos pacientes.
vamos a poder minimizar cirugías innecesarias y vamos a poder maximizar la probabilidad de beneficio del tratamiento seleccionado, para lo cual nosotros aquí encontramos tres partes de la estadificación, como tenemos la letra T, que se basa en el tumor primario, que tiene sus categorías, que van desde que no se puede evaluar un tumor primario hasta que el tumor invada estructuras y órganos adyacentes, que es la T4B. Luego tenemos el compromiso de ganglios linfáticos regionales, donde tenemos también que no se puede evaluar ganglios linfáticos regionales hasta N3B, que es metástasis en 16 o más ganglios linfáticos regionales. Y por último tenemos la metástasis a distancia con M0 y M1. Una metástasis sin metástasis a distancia y una metástasis distante. Ya, para estos exámenes también es importante saber que la tomografía computarizada del tórax, abdomen, pelvis, está indicada en todos los pacientes en los cuales nosotros sospechemos una enfermedad en etapa M, o sea, en una etapa metastásica, para buscar este tipo de metástasis. Todas las lesiones viscerales sospechosas, las masas o mentales o los ganglios linfáticos retroperitoneales requieren una confirmación mediante biopsia. Aquí también tenemos que la ecografía endoscópica es mejor que la tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar el estadio del tumor y quizás también un estadio de la diseminación. Debe realizarse una paracentesis cuando se detecte ascitis y el líquido debe enviarse para citología y análisis químico de manera urgente. Se debe estadificar correctamente para seleccionar pacientes que nos permita brindarles una terapia neoadyuvante en lugar de brindarles una cirugía inicial. En casos de cáncer gástrico distal que obstruye sangre significativamente o pueda ser razonable el tratamiento de nosotros vamos a proceder directamente a la cirugía sin ningún tipo de pruebas preexistentes. Porque también es importante el tema de la estadificación, porque también nosotros podemos llegar a tener pacientes que tengan enfermedades locorregionales, que después de pruebas preoperatorias potencialmente curables, estos pacientes con tumores primarios pueden llegar a tener una invasión de la submucosa en una etapa más o menos de T2 y con una alta sospecha de afectación ganglionar, para lo cual nosotros especificaremos una cirugía inicial de tratamiento adyuvante, quimioterapia o quimiorradioterapia. Estos pacientes, en contra de los pacientes con enfermedades localmente avanzadas, que no tenemos un rescate o que están en estadio 4 avanzado, generalmente se derivan a terapia paliativa. Por ende, es muy importante el tema de la estadificación de estos pacientes. También es importante que nosotros tenemos marcadores tumorales séricos como el antígeno carcinoembrionario y el antígeno glicoproteico del cáncer 125, pero estos tienen una utilidad limitada ya que podrían estar elevados en otras situaciones fisiológicas del cuerpo. La remisión para pruebas genéticas, nosotros vamos a enviar pruebas genéticas a estos pacientes si es que nosotros tenemos sospecha de antecedentes familiares de 2 cánceres gástricos, cualquier enfermedad con al menos un cáncer gástrico difuso confirmado, en pacientes con cáncer gástrico difuso diagnosticado antes de los 40 años independientemente de los antecedentes familiares, antecedentes personales o familiares que nos hagan notar que el cáncer gástrico difuso existe en la familia, hay cáncer de mama lobulillar y también al menos uno diagnosticado antes de los 50 años de edad. Estos son criterios que nosotros utilizaremos para enviar a hacer pruebas genéticas a las personas que sospechemos que tienen esta predominancia familiar del cáncer. Y por último, hablaremos un poco acerca del Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para padecer este tipo de cáncer gástrico. Las personas con cáncer gástrico deben someterse a pruebas de infección de Helicobacter pylori y recibir tratamientos si es que estas salen positivas, ya que también se asocia con el desarrollo de cánceres gástricos metacrónicos